Ya aquí tenemos nuestro primer ejercicio del día de hoy, que dice, el primero del 5 de 2014, una empresa emite 1.350 acciones de 1.500 pesos cada una. El 5 del 5 de 2014 se coloca y suscribe el 90% de las acciones. Después, el 15 del 5 de 2014, los accionistas cancelan el 60% del capital suscrito con 1.650, o sea, se refiere al que se suscribió en el periodo anterior, aquí. Los accionistas cancelan el 50% del saldo del capital suscrito, o sea, de este capital suscrito menos este, con una de 1.250. La empresa declara un dividendo de 200 a, a cuenta de utilidades del año, los que serán cancelados el 10 de julio. La empresa declara una utilidad de 3 millones y se pide realizar todas las contabilizaciones y presentar el patrimonio el 31 de diciembre de 2014. Entonces, básicamente, este es el ejercicio. Aquí encuentro que estos ejercicios son como más de comprensión lectora y todo eso que de cálculo como tal, porque al fin y al cabo no es tan grande el análisis que tienen que hacer, sino que es como más lo mismo de siempre en conta, ser ordenado y guiarse por la lógica, básicamente. Porque vamos a ir periodo por periodo. Primero, el primero de mayo de 2014 dice que una empresa emite 1.350 acciones a 1.500 pesos cada una. Entonces, básicamente, en el PPT que les pasó el profe, a ustedes les dice cómo se pone cada acción, eh, como, eh, cada proceso, por así decirlo, dependiendo de qué es lo que se hace. O sea, me refiero para poner qué cuentas van al debe y al haber. Entonces aquí como la empresa dice que emite 1.350 acciones, 1.500 pesos cada una, tenemos que la cantidad de acciones son 1.350 y el precio es 1.500. Entonces el saldo total sería los 1.500 pesos de cada acción por las 1.350, lo que nos da 2.025.000, que va al debe en acciones y a capital en el haber. Y este sería nuestro primer periodo. Entonces después, si nos lo llevamos al libro mayor, tenemos aquí que las acciones aumentan el debe en 2.025.000, que serían los que están aquí. Y en capital aumenta a la vez en 2.025.000. Luego, en el siguiente periodo, tenemos que es el 5 de mayo de 2014, se coloca y suscribe el 90% de las acciones. Entonces nosotros ya sabíamos que las acciones, el 100% de las acciones y el total eran 1.350. Entonces simplemente le tenemos que sacar a ese número de acciones el 90%, que es lo que hicimos aquí, y eso lo multiplicamos por los 1.500 pesos de cada acción, que es el valor de la acción, lo que nos da un monto de 1.822.500 que se va a accionistas versus acciones, y es lo que podemos ver en el libro mayor. Y tenemos el accionista versus acciones. El acciones tenemos aquí, porque va a la ver, y el accionista está aquí por 1.822.500. Luego, en el tercer periodo, nos dice que los accionistas cancelan el 60% del capital suscrito, o sea, de este 90%, con una de 1.650. ¿Ya? Entonces, primero nosotros tenemos que sacarle el 60% a lo que ya suscribimos, o sea, a esta cantidad, que ya era el 90%, y esta cantidad la demos por 1.650, lo multiplicamos y también la sacamos por 1.500, que era el valor, el precio inicial de la acción, lo que nos da, si lo multiplicamos por el precio de 1.650, que es el que nos dan ahora, nos da
1.202.850. Si lo hacemos por los 1.500 nos da 1.093.500. Y si lo hacemos a la resta, o sea, a las 1.650 menos las 1.500, lo cual nos da 150 unidades, y eso lo multiplicamos por los 700. O sea, 150, y eso lo multiplicamos por los 729, nos da 109.350. Entonces, para verlo aquí en la contabilización, primero nosotros tenemos en banco el valor de 1.202.850 al debe, que era cuando lo multiplicamos por el valor que nos dan, el 1.650, menos el mayor valor, que es el 109.350, que va a la haber, junto con los accionistas, que son por los 1.500, que es el valor inicial, que nos daría 1.093.500. ¿Ya? Básicamente es calcularlo con el que nos da. Luego nos pasamos al siguiente periodo. Y viéndolo en el libro mayor, tenemos la cuenta banco primero, que nos va al debe, y a los accionistas se nos agrega a la vez, junto con el mayor valor. Ya, entonces después nos dice que se realiza algo parecido. El 30 de mayo de 2014 los accionistas cancelan el 50% del saldo del capital suscrito con una de 1.250. Entonces, el saldo de los suscritos, o sea, del 90%, que eran los 1.215 unidades, o sea, acciones, se le restan las 729 acciones, que nos da el 60%, y eso nos da el saldo, que son 486. Y nos dice con un 50% del saldo del capital. Por lo tanto, ahora le tenemos que sacar el 50% a esas 486 acciones, lo que nos da 243. ¿Ya? Entonces, después esta nos dice que es a un valor de 1.250. Como aquí el valor era mayor al valor normal, por así decirlo, se ponía primero, siempre se resta el mayor valor versus el menor valor. Entonces, como ahora es 1.250, el valor normal que nosotros tenemos siempre son las 1.500 unidades, y se le restan ahora el menor valor, que es 1.250 pesos, ¿ya? Entonces eso nos da 250, y multiplicándolo con el 243 acciones, que era el 50%, nos dan estos valores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahora el valor era menor. Entonces, como es menor valor, se coloca al debe, no al haber. Va como al revés, por así decirlo. Va junto con banco. Entonces ahora, como el valor era menor, tenemos la cuenta banco por 303.750, que corresponde del valor que nos dieron, los 1.250, por las acciones que quedaban, que eran las 243. El menor valor va a ser la resta de estas dos por la cantidad de acciones, las 243, o sea, las 60.750. Y la cuenta de accionistas van a ser la que hubiera sido de multiplicarlo por los 1.500, que es el valor original, por así decirlo, que da 364.500. ¿Ya? Entonces aquí básicamente ahora tengo tres cuentas de nuevo, y las vamos a buscar en un libro mayor. Porque al fin y al cabo tenemos que ir haciendo estas cosas a la par. Primero tenemos la cuenta banco, los 303.750 al debe. Tenemos el menor valor al debe. Y tenemos la cuenta accionista, que va a la haber.
nos dice que el 15 de junio de 2014 la empresa declara un dividendo de 200 a cuenta de las utilidades del año, las que serán cancelados el 10 de julio. Entonces aquí tenemos que hacerlo por las dos fechas. Esta sería la del 10 de julio. ¿Ya? Entonces aquí lo que nos dice es que la empresa declaraba dividendos por 200. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Las 972 unidades, ¿de dónde las sacamos? Son las 729 unidades del 60% que sacamos primero versus las 243 del 50% de este saldo. Esas son las 972 unidades, o sea, las unidades de acciones, de dividendo. Y como dice que es a 200, lo multiplicamos por 200, lo que nos da, o sea, la suma de estos dos números de acciones, la multiplicamos por los 200, que va a ser el valor, y eso nos da 194.400. Que primero, aquí es cuando lo declaran, y aquí es cuando ya van a ser cancelados, porque dice que los cancela el 10 de julio. Ya, entonces al fin y al cabo es el mismo monto, pero se tienen que realizar en dos contabilizaciones distintas, ¿ya? Por último, dice que la empresa declara una utilidad de 3 millones. Entonces la utilidad de ejercicio es 3 millones versus reserva por 3 millones. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a ver el patrimonio, donde primero que nada tenemos un capital de 2.025.000, que es lo que vimos al inicio del ejercicio. La cuenta acciones siempre va en negativo y la cuenta accionistas también. Entonces la cuenta acciones nos queda por 202.500 negativo, que eso lo conseguimos aquí cuando restamos y sacamos el saldo de estas dos cuentas. La cuenta accionistas también queda en negativo y es 364.500. Y aquí lo mismo, se suman estas dos cuentas en el libro mayor y se le resta esta, lo que obtiene un saldo de 364.500, perfecto. Hay un capital pagado de 1.458.000. ¿Que a qué corresponde esto? Corresponde a la suma de todo esto, en resumen, el capital menos los acciones y menos la accionista, porque esta pone en negativo. Un mayor valor y un menor valor, donde el menor valor va en negativo y el mayor valor va en positivo. Entonces el mayor valor es de 109.350 y el menor valor, que lo tenemos de acá, es de 60.750. Entonces nuestro patrimonio neto, como ya sabemos, es sumar desde el capital, al fin y al cabo es sumar todas las cuentas, pero como la de capital pagado ya existe, sería la de capital pagado más el mayor valor menos el menor valor, que como ya se suma porque va en negativo. Y eso nos da un patrimonio neto de 1.506.600. Y en eso consiste el primer ejercicio. Para estas cosas tenemos que ser ordenados con el tema del número de acciones para que no se nos vaya a enredar el número. En este caso lo que hacemos primero es, yo lo voy poniendo yo generalmente lo que hago como tip es ponerlo al lado del libro mayor de las cuentas para ir avanzando mediante que pasa algo. Entonces primero teníamos las 1.350 que están aquí. Luego a esas se les saca el 90%, que nos da las 1.215. Al restarlas, las 135 que no se contabilizaron, que están fuera de ese 90%. Luego se les sacó el 60 y el 50%, que son las 729 y las 243. Por lo que al sumarlas y restárselas a las 1.215, nos da 243, que son las que quedaron fuera de este periodo, y estas son las útiles. Eso básicamente es el ejercicio 1. Y el ejercicio 2, que yo se los quise hacer un poquito más largo, lo vamos a leer ahora. Lo vamos a ir haciendo paso por paso, igual que el anterior, porque para no perderse.
Entonces dice primero, la sociedad Conta 2 inicia sus actividades el 1 de abril de 1999. El 22 del 4 del 99, la Sociedad Anónima Abierta El Cacique S.A. se constituye con un capital autorizado de 1.000.000 de acciones a un valor unitario nominal de 15 cada una, las cuales se emitieron en su totalidad. De las acciones emitidas, el 28 del 5 del 99 se suscriben el 40% y el 12 del 6 del 99 el 30%. El 30 y el 6 del 99 nos pagan el 50% de las acciones suscritas, el 28 del 5 del 99 a un precio total de 3.100.000. Posteriormente, el 5 del 7 del 99 nos cancelan el 60% de las acciones suscritas, el 12 del 6 del 99 a un precio total de 2.340.000. De las acciones suscritas el 28 del 5 del 99, un 25% de ellas es cancelado, el 25 del 7 del 99 a 17 pesos cada una. Finalmente, de las acciones suscritas el 12 del 6 del 99 nos cancelan el 40% de ellas, el 16 del 8 del 99 a 12 pesos cada una. El 5 de septiembre se decide repartir dividendos provisorios correspondientes a 2 pesos por cada acción pagada, los que serán cancelados el 30 del 9 de 1999. En el mes de diciembre, la sociedad obtiene utilidades por un total de 2.500.000. El 10 de enero se decide repartir 200.000 como dividendos. Determina el capital pagado a valor nominal de la acción, su equivalencia al número de acciones y el total de atribuir esa fecha, el 31 del 8 del 91. Contabilizar la constitución, suscripción y pago de las acciones de la sociedad en las fechas que ocurren. Ya. Entonces vamos a ir por partes. Primero, el 22 del 4 del 99, la sociedad anónima abierta se constituye con un capital de 1.000.000 de acciones con un valor unitario nominal de 15 pesos cada una, las cuales se emitieron en su totalidad. Entonces partimos hasta ahí. Como dice que son 1.000.000 de acciones a 15 pesos cada una, al fin y al cabo las acciones y el capital van a ser el valor de la multiplicación, porque al fin y al cabo nos dicen el valor unitario y la cantidad. Entonces, por lógica, si queremos saber el valor total, sería multiplicar el valor unitario por la cantidad que nos entregan de acciones, que en este caso son 1.000.000. Entonces, 1.000.000 por 15 nos da 15 millones de capital y 15 millones de acciones, que van al debe y al haber respectivamente. Entonces, vamos a partir en el libro mayor, con acciones versus capital. Capital, como vemos aquí, va al haber y las acciones van al debe. Sigamos. Luego nos dice, después del punto seguido, que de estas acciones emitidas, de estas acciones emitidas, el 28 del 5 del 99 se suscriben el 40%. Entonces primero vamos a suscribir el 40% aquí en otra contabilización que va al 28 del 5, que sería accionistas versus acciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero le sacamos el 40% al 1.000.000 de acciones que teníamos, lo que nos da 400.000 acciones. Y como el peso se mantiene, la suscripción sería las 400.000, que era el 40% por los 15 pesos. Lo que nos da 6 millones de accionistas versus acciones. Luego nos dice que el 12 del 6 del 99 se hace lo mismo, pero con el 30% restante. Entonces, tenemos el 30% y estas 180 acciones, como son del 30% restante, primero tenemos el 1.000.000, que era las acciones total, le restamos las 400 acciones que ya utilizamos, por lo tanto, a las que quedan, a las 600.000 acciones que quedan, las multiplicamos por el 30%, lo que nos da 180.000 acciones. Y esas las multiplicamos por los 15 pesos, que es el valor unitario nominal. ¿Ya?
Como podemos ver aquí, eso nos da 2.700.000. Entonces ahí primero partimos como con la primera petición del ejercicio, que eran estos 3 pasos. ¿Ya? Entonces el primero, que es el 40%, serían 6 millones de accionistas versus acciones, que serían las acciones al haber y los accionistas al debe. Y luego cuando era el 30%, lo tenemos por 2.700.000. Iría también a accionistas versus acciones. Accionistas versus acciones. Seguimos con la segunda petición del ejercicio. Aquí, que nos dice que el 30 de junio del 99 nos pagan el 50% de las acciones suscritas el 28 del 5. O sea, de las del 40%, a un precio total de 3.100.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nos dicen que el precio total es de 3.100.000. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos dicen que es el 50% de estas. Entonces, estas eran 400.000, las que se suscribieron el 28 del 5, sacándole el 50%, que es lo mismo que dividirlas en 2, nos da 200.000 acciones. Y aquí, como se hace al menor valor, serían por los 15 pesos, porque si le sacamos el valor, no, sería los 15 pesos aquí. Entonces, el disponible serían los 3.100.000, que es por lo que nos van a pagar el total, que lo dice el ejercicio. Ahí, un precio total de 3.100.000. Tenemos el valor de los accionistas, que serían las 200.000 acciones, que eran el 50% por los 15 pesos. Y el sobreprecios, nosotros lo sacamos restando el disponible menos los accionistas y obtenemos un sobreprecio de 100.000 pesos, que lo podemos ver en el libro mayor. Donde podemos ver la cuenta de disponible por 3.100.000. El sobreprecios, aquí están los 100.000. Y los accionistas por 3 millones. A la ver, ahí está. Sigamos con lo que nos dice después. Acá. Posteriormente, el 5 de julio del 99 nos cancelan el 60% de las acciones suscritas el 12 del 6 del 99. O sea, ahora nos van a cancelar las acciones que eran suscritas, que eran el 30%, que ya la habíamos sacado, era el 30% del total, a un precio total de 2.340.000. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es que ahora de este 30% nosotros le sacamos el 60%. O sea, a estas 180.000 acciones que eran el 30%, nosotros les aplicamos el 60% y nos da 108.000 acciones. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora tenemos un disponible de 2.340.000, que es lo que nos dio el ejercicio. Ese dato lo entregan. Y el valor de los accionistas va a ser los 108.000 acciones por los 15 pesos, lo que nos da un valor de 1.620.000 a la vez. Y el sobreprecio va a ser la resta de los 2.340.000 menos el 1.620.000, como podemos ver. Entonces el sobreprecio nos va a dar 720.000. Quiero una pregunta. Dime. Cuando se paguen las acciones suscritas, ¿siempre va a haber sobreprecio? Sí. Ah, ya. O sea, a no ser que dé el valor exacto, ¿cachai? Que fuera como literal el 100%. Porque al fin y al Ah, cabo ok. te la sacáis al porcentaje que es lo que tú hiciste. Ya.
Entonces, al fin y al cabo, siempre te piden, no sería igual raro que te lo hicieran al 100%, siempre los van haciendo como por periodos, ¿cachai? Que en un periodo se cancelara el tiro al 100 es más complicado, pero es más que nada por temas de que no es común, ¿cachai? De que se puede, en ejercicio se podría. Pero te lo tendrían que decir que se cancela el 100% de las acciones suscritas. Ah, ya, dale. Entonces, aquí tenemos los valores y los vamos a ubicar ahora en el libro mayor. Tenemos las 720.000 de sobreprecio. Tenemos los accionistas por 1.620.000. Y por último tenemos un disponible de 2.340.000. Luego seguimos lo que nos dice, que ya vamos al siguiente paso, que vamos aquí. Dice, de las acciones suscritas, el 28 del 5 del 99, o sea, volvimos a hablar de las del 40% de estas. Dice que un 25% de ellas es cancelado el 25 del 7 del 99 a 17 pesos cada una. Ya entonces aquí se les cambia el valor y nosotros aquí se les cambia el valor a 17 pesos y son suscritas el 20, son canceladas el 25 del 7 del 99. Entonces aquí tenemos la fecha 25 del 7 del 99 a valor de 17 pesos. Entonces nos piden el 25 del 40%. Entonces nosotros ya le habíamos sacado el 50% a estas. Entonces los 400.000 acciones menos las 200.000 que ya habíamos cancelado nos dan 200.000 y a esas nosotros le sacamos el 25% porque son las restantes. Entonces a esas el 25% de 200.000 nos da las 50.000. Entonces nuestro disponible ahora va a ser las 50.000 por los 17 pesos que nos dice que a los que son cancelados por este valor. Los accionistas van a hacer el mismo valor multiplicado por los 15 pesos, que es el valor que tomamos inicial, y el sobreprecio va a ser 100.000, que va a ser la resta. ¿Ya? Entonces ahora nuestro disponible cambia a 850.000. Tenemos un sobreprecio y una cuenta de accionistas. Entonces nos vamos a accionistas con los 750.000 a la vez, el sobreprecio de 100.000 y un disponible de 850. Sigamos. Estamos acá. Habíamos llegado hasta el punto seguido, hasta esto. Luego nos dice, finalmente, de las acciones suscritas el 12 del 6 del 99, o sea, de las que habíamos suscrito el 30%, ahora nos piden cancelarlas el 40% de este 30 a 12 pesos cada uno. Entonces ahora, de esta cantidad de acciones, nos van a cancelar el 40%. Por lo tanto, nosotros tenemos que a esos 180.000, que eran el 30%, ya nos habían cancelado el 108.000 de estas, quedando así 72.000 acciones, a las cuales les sacamos el 40%, y nos da 28.800, que es como lo considerado saldo, y nos dice que es a 12 pesos cada una. Entonces ahora nuestro disponible va a ser las 28.800 acciones por los 12 pesos, y nuestra cuenta de accionistas va a ser por los 15 pesos que eran originalmente. ¿Pero qué pasó ahora? Ahora nosotros nos la están pagando, nos la están cancelando a un precio más bajo que el precio original. Entonces ahora ya no hay un sobreprecio, sino que hay un bajo precio, porque nos las pagaron por menos, por así decirlo. Entonces el bajo precio igual sería la resta del mayor valor menos el menor valor,
Pero ahora como es un bajo precio, va al debe, no va al haber. ¿Ya? Y eso es básicamente porque no le están pagando precio. Entonces, ahora tenemos estas cuentas que las vamos a ubicar en estos resultados. Tenemos el bajo precio ahí de 86.400. Tenemos un disponible de 345.600, que correspondía a la multiplicación por los 12 pesos. Y tenemos la cuenta accionista, que va a ser por los 15 pesos, que nos da 432. Lo importante es que no se confundan en la multiplicación. Siempre el disponible va a ser por el valor que le están pagando ahora y el de accionista va a ser por el valor original. ¿Ya? Entonces ya estamos casi terminando con las contabilizaciones que nos quedan. Tenemos que el 5 de septiembre se decide repartir dividendos provisorios correspondientes a 2 pesos por cada acción pagada, los que serán cancelados el 30 de 9 de 1999. Entonces ahora ya tenemos dos periodos, el 5 del 9 y el 3 del 9, donde aquí en el 30 del 9 se pagan y aquí se cancelan. Entonces nosotros tenemos que era 2 pesos el valor y la cantidad de acciones, ¿cuántas son? Tenemos que calcularlo. Y es por eso que yo les dije que tenían que seguir como una contabilización de la cantidad de acciones y de cómo se movía. Primero teníamos 1.000.000 de acciones, las cuales fueron divididas entre su 40% y su 30%, lo que nos da 400.000 acciones y 180.000. Y luego de estas, ¿cuáles cancelamos? Cancelamos las 200.000 en este periodo de acá, 108.000 acá, 50.000 en este periodo y 28.800 en el último periodo. Entonces nosotros tenemos que sumarlas, sumar todas estas, lo que nos da una cantidad de acciones que son 386.800. Y estas son las que se tienen que multiplicar por los 2 pesos. ¿Ya? Entonces aquí los dividendos provisorios y después luego los dividendos por pagar al debe van a corresponder al mismo valor, que va a ser las 386.800 acciones utilizadas, por así decirlo, durante todos estos periodos, por los 2 pesos, lo que nos da 773.600 al debe, por dividendos provisorios y pagados, o sea, y por pagar, y al haber por dividendos por pagar y luego que van a pasar a ser disponibles. ¿Ya? Entonces primero tenemos los dividendos por pagar, que los tenemos aquí. Y es el tema también, porque aquí van al haber, pero aquí van al debe, entonces se saldan en cero. Y tenemos luego los dividendos provisorios versus el disponible. El disponible lo tenemos acá. El disponible y los dividendos provisorios. Ya. Entonces luego ya nos quedan las últimas partes del ejercicio. Tenemos aquí que en el mes de diciembre la sociedad obtiene utilidades por un total de 2.500.000. Y eso, como son utilidades, es utilidades contra reservas nada más. O sea, utilidad del ejercicio versus reservas, que es lo que tenemos aquí, 2.500.000. Y es lo que nos dice el ejercicio. Y luego nos dice que el 10 de enero se decide repartir 200.000 pesos como dividendo. Entonces luego aquí el 31 del 12, esto es lo que nosotros teníamos que calcular. Tenemos reservas y dividendos provisorios de 773.600, que es básicamente porque fue lo único de reserva de dividendos provisorios que pudimos ver en el ejercicio. Si hubieran habido más a lo largo, se hubiera tenido que sumar. Pero, entonces, y eso va contra reservas.
Y por último nos dice que íbamos a, era nuestra última contabilización, íbamos a repartir 200.000 pesos como dividendos. Entonces estos 200.000 se reparten a dividendos por pagar y a reserva. Ahora nos vamos al estado de resultados. O sea, a la cuenta de patrimonio, perdón. A la cuenta de patrimonio. Ahí, donde primero lo que contamos es un capital, que es de 15 millones, que fue lo que calculamos al inicio del ejercicio. Tenemos una cantidad de acciones que, como les dije, las acciones y los accionistas van en negativo por 6.300.000, que es básicamente aquí tratar de sacar el saldo de las acciones que contabilizamos. Y es lo que tenemos acá. Tenemos accionistas en negativo por 2.898.000, que es lo que corresponde al saldo de aquí. Tenemos un sobreprecio, y como el sobreprecio va positivo, de 920.000, que consiste en sumar los tres sobreprecios que teníamos, de 720.000 y los dos de 100.000. Tenemos un bajo precio, que como es bajo precio va negativo, de 86.400, que es lo que está acá. Tenemos una cuenta de reservas de 1.726.400, que sería por los 2.500.000 que nos dieron en el final del ejercicio, más las reservas que habíamos sacado nosotros de 773.600. O sea, menos, perdón, porque se restan. Se saca el saldo. Y por último, el total de patrimonio sería sumar todas estas cuentas, porque teníamos que colocar las que van en negativo, las que son negativas no se restan, sino que se colocan en negativo antes, por lo tanto después es solo sumar. Y eso nos da un total de patrimonio de 8.362.000. Y eso fue la ayudantía de hoy. No sé si hay dudas. O sea, queda menos de un minuto, así que si hay dudas, habría que volver a conectarse. Por mi parte quedó todo claro. Ah, ya, perfecto. Yo les voy a subir la ayudantía ahora mismo. Lo más probable es que en la semana le mando unos ejercicios para que practiquen, porque por cuenta del profe quiere que, como es el último certamen y hay vacaciones, todo eso, el profe quiere que practiquen. Así que lo más probable es que les mando un ejercicio para que realicen, pero va a ir sin nota ni nada, va a ser solo por práctica. Ya, perfecto, entonces eso ha sido la ayudantía de hoy. Que tengan una buena semana libre, aprovechen de estudiar para el último certamen y que tengan un super final de semestre. Chao. Chao, Gracias, gracias. chao.